mejorar su estatus. Así que dentro de eso está este programa de trabajo, de estudios en Canadá, y nosotros somos parte, estamos colaborando para que se concrete este programa. Así que les doy la bienvenida a todos y espero que puedan satisfacer todas sus inquietudes que tengan y que en algunos casos se concreten. Muchas gracias y bienvenidos a nombre del colegio. Gracias. Bueno, pues mucho gusto. Mi nombre es Mildred, Mildred Gutiérrez. Soy quien va a estar impartiendo el día de hoy este seminario respecto a migración canadiense. Así que bueno, pues gracias por estar presentes y gracias al Colegio de Ingenieros Mecánicos de Pichincha. Vamos a empezar a revisar algunos aspectos. Es algo amplio, es información general. En este caso vamos a ir abarcando diferentes aspectos en el campo migratorio canadiense, así que bueno, pues ahí pueden ir generando sus anotaciones. Todas las preguntas o dudas que tengan se van a responder al final. Ingrésenlas al chat, es ahí por donde vamos a estar revisando las preguntas. Y bueno, ya al final, Luis Garnica, quien también está con nosotros, él es gerente de Relaciones Públicas de Global Opportunities, estará hablando respecto a lo relativo a las asesorías. Pero bueno, para dar inicio, vamos a hablar precisamente de Global Opportunities, que somos nosotros. Y bueno, pues tener claro, nosotros somos un despacho que trabaja exclusivamente con derecho migratorio canadiense. Dentro del derecho migratorio canadiense, pues hay diferentes, en este caso, tipos de programas. Vamos a hablar el día de hoy los que están enfocados a residencia permanente, sobre todo estando desde el extranjero, en este caso. Entonces, vamos a ir detallando lo que se necesita y los programas, pues cómo funcionan en ese sentido. Ahora bien, para poder representar de manera legal o para poder llevar este tipo de procesos, se tiene que contar con las licencias pertinentes por parte de gobierno. El derecho migratorio es un derecho que está en constante cambio, es decir, lo que vamos a ver el día de hoy, pues, está vigente, pero si de repente ya es, digamos, algo que quieres revisar a largo plazo, es decir, en 3 años, en 2 años, bueno, pues nuevamente hay que verificar para constatar, porque los procesos van cambiando. A lo mejor no cambia el nombre, pero sí se ajustan puntajes, requisitos y demás. Es un derecho en constante cambio, siempre hay nuevas regulaciones, nuevos programas. Entonces, bueno, para ello también se tiene que contar con las licencias pertinentes para poder practicar. Ahí está a nivel federal, ese es el logotipo rojo que se llama College of Immigration and Citizenship Consultants. Y luego hay provincias, Canadá se divide en provincias que requieren también de una licencia, en este caso, como lo son Quebec y Saskatchewan. Nosotros no practicamos para el área de Quebec. Alguien que quiera revisar Quebec, recomendamos que lo haga con alguien que esté situado en Quebec, que su idioma predominante sea el francés. Y bueno, pues la otra provincia es Saskatchewan. Saskatchewan, que estaremos hablando más adelante, es una de las provincias con más necesidad a nivel migratorio, sobre todo en el área profesional en este caso. Así que bueno, vamos a ir revisando. Cuando vamos a tomar en cuenta el perfil migratorio de la persona que quiere migrar a Canadá, pues hay que tomar en cuenta diferentes aspectos en este caso, ¿no? Entonces, cuando vamos a asesorar, punto número 1, hay que definir si ustedes son solteros o solteras, y bueno, pues si es así, no hay problema, la asesoría va a ser para ustedes. Pero si ustedes tienen pareja, ya sea que estén o no estén casados, pero que se tenga pareja,
y digamos que ya tienen un proyecto de vida a largo plazo, van a estar entonces incluidos en la asesoría, y la asesoría se genera en conjunto. O bien si tenemos hijos o los hijos de nuestra pareja también van a ser considerados, porque dentro de los procesos canadienses se toma en cuenta al núcleo familiar directo, que en este caso es nuestra pareja, nuestros hijos o los hijos de nuestra pareja en este caso, ¿no? Entonces ese es el núcleo que abarca. No abarca más, no abarca, por ejemplo, hermanos, primos, papás, no, no en principio. Entonces, eso nada más para tenerlo claro y de ahí partir, porque bueno, pues hay que quitarnos un poquito quizá a veces conceptos que tenemos de otros países, o esta idea de primero voy yo, después ya vemos qué pasa, y porque así no funciona el sistema canadiense. Entonces es importante definirlo esto, tener claridad. Hay personas que no necesariamente, por ejemplo, van a poder incluir a los hijos desde un principio porque, bueno, pues situaciones diversas, puede ser que no necesariamente se tenga la custodia completa, cosas así. Entonces, bueno, eso es importante mencionarlo o definirlo para que más adelante no nos corte la oportunidad de poder incluir a nuestros hijos, porque si desde un principio no lo hacemos y no especificamos ese tipo de situaciones, pues más adelante perdemos el derecho. Entonces, en ese sentido, nada más para tenerlo claro. Y hay que conocer diferentes cosas en función del perfil. Ya más adelante, ya cuando termine yo esto, ahondar un poquito más en el tema, Luis. En ese sentido, pues hay que revisar una serie de cosas, y por más que a lo mejor estudiamos la misma carrera, no necesariamente trabajamos en la misma área. Hay quienes estudiaron una cosa pero trabajan en otra, hay quienes tienen, pues digamos, historial de viaje, quienes nunca han viajado, hay quienes incluso tienen situaciones como antecedentes penales o alguna situación donde se estuvo de manera ilegal en algún otro país, o deportaciones. Ese tipo de situaciones hay que revisarlas. Las finanzas siempre van a ser diferentes. El núcleo familiar, las necesidades de cada, ya sea persona, pareja, familia, van a ser diferentes. Entonces, en ese sentido, es importante pues revisarlo, ¿no? Tomarlo en cuenta y de ahí partir, porque tendemos mucho a, bueno, es que es lo mismo que la persona, no, porque realmente no conocemos a fondo ciertas cosas, ¿no? De repente ciertos elementos, pero incluso la edad puede ser diferente, el grado educativo puede ser diferente, muchísimas cosas. Entonces lo ideal es primero conocer nuestro perfil frente al proceso migratorio canadiense, para de ahí partir y ver a qué programas somos elegibles. Habrá personas que son elegibles a varios, habrá personas que solo a uno, habrá personas que tienen que trabajar en algunos aspectos para poder procesar en ese sentido. Entonces es importante ir definiendo todo eso para saber pues cómo vas a trabajar en función de tiempos, requisitos. Cada proceso puede ser diferente, hay procesos que van a tardar 6 meses, hay procesos que van a tardar hasta 2 años. Entonces los tiempos pueden variar y los requisitos también pueden variar según nuestro perfil específicamente. Pero precisamente para eso es una asesoría, para poder verificar toda esa información y sentarnos a hablar específicamente de los programas a los que mi perfil es elegible. De ahí partir, conocer cómo se va a procesar, las etapas, si hay cosas en las cuales trabajar los tiempos, y de ahí ya revisar. Eventualmente terminamos una asesoría, ya se mandan toda la información según los programas que van a hacer. Y bueno, de ahí partimos, porque tampoco hay como un menú de precios establecido, porque pues puede variar. Como les decía, hay personas que de repente van a tener un proceso muy ágil, hay personas que van a necesitar un poco de más tiempo, que su perfil va a ser algo complejo, ¿no? Entonces hay que determinar esa parte. Pero ya una vez que lo determinamos, bueno, enfocarnos a ese tipo de programas, y de ahí pues ya ir enfocándonos a lo que vamos a hacer específicamente. Y vamos a trabajar con 2 términos a lo largo de la charla para que podamos diferenciar: visas y residencia permanente. Visas, seguimos siendo extranjeros en este caso, ¿no? Entonces, cabe mencionar que puede postular a los programas canadienses cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, siempre y cuando si vive en otro país que no sea el de su nacionalidad,
tenga una estancia legal. Es decir, oye, yo soy de Argentina, pero estoy viviendo en Perú. Ah, bueno, pero tengo un permiso para ello. Perfecto, no hay problema. Solo si no tenemos un estatus legal, entonces no podríamos estar postulando. Pero fuera de eso, no hay mayor inconveniente. Entonces, las visas son temporales, se otorgan por un periodo específico, seguimos siendo extranjeros. Y la residencia permanente, como su nombre lo dice, es el proceso a través del cual vamos a obtener todos los derechos como cualquier ciudadano canadiense. Lo único que no podemos hacer con nuestra residencia permanente es votar o correr por un cargo público. Entonces, así como ustedes que están en Perú y si ustedes quieren, pues trabajan y si ustedes quieren, estudian o si no quieren, no. Bueno, pues lo mismo un residente permanente en Canadá. Cuando ya obtenemos la residencia permanente, nosotros ya somos libres de trabajar, de vivir, de establecernos, de ya tener todos esos derechos conforme al sistema canadiense, ¿no? Esto nada más para irlo teniendo claro. Ahorita vamos a revisar incluso algunos de los derechos de la residencia permanente. Y bueno, pues retomando ese concepto de visas, aquí es donde tenemos que tener claro realmente cómo funciona el sistema canadiense, ¿ok? Porque, bueno, las visas son 3 tipos. Puede ser una visa de turismo, puede ser una visa de estudio, puede ser una visa de trabajo. La mayoría de las personas tiende a querer trabajar en Canadá. Primero voy, trabajo, luego veo, y realmente los procesos no necesariamente funcionan así de manera, digamos, ágil en este caso, porque también tenemos muchísima información en redes sociales, en muchísimos digamos, páginas o demás, y de repente vemos que o pareciera ser que Canadá está ofreciendo trabajo y que hay mucha necesidad en ese sentido, y la realidad es que no es así. El sistema canadiense está diseñado o enfocado en efecto a profesionistas, pero para que vengan ya a radicar de manera permanente. Y en ocasiones puede que necesites una oferta de trabajo, puede que no. Hay perfiles en los que simplemente en función de cumplir determinados requisitos, pues puedo ingresar de manera directa. Entonces, eso se los menciono porque el permiso de trabajo es uno de los procesos más complejos, no porque el proceso en sí sea complejo, sino porque tengo que contar con una oferta de empleo. Y cuando hablamos del término oferta de empleo para efectos canadienses, esto no implica que simplemente me digan que me quieren ofrecer trabajo. No. Si me van a ofrecer trabajo, la empresa que me lo ofrece tiene que pasar por un proceso. Inicialmente es la vía ordinaria, se denomina LMIA o Labor Market Impact Assessment, y para hacerlo, la empresa pasa por un proceso de recursos humanos en donde demuestra que no hubo residente permanente o ciudadano que pudiera cumplir esa función. Entonces, si ustedes son ingenieros mecánicos, pues entonces los tienen que contratar con ingenieros mecánicos o en algo relacionado con que ustedes ya tengan experiencia, estudios y demás. O sea, no nos podrían estar contratando como chefs en un restaurante, bueno, no tenemos ni los estudios ni la experiencia en ese sentido, ¿no? Entonces tiene todo que, pues, estar coordinado en ese aspecto. Entonces, bueno, se pasa por este proceso y una vez que está listo, bueno, pues la empresa también tiene una, vamos a llamarle pequeña auditoría financiera, en donde tiene que demostrar pues que va al corriente con sus impuestos, si tiene personas extranjeras, cuántos son en total, cuántos mantienen función de empleados, cuánto te va a pagar, para verificar que en efecto el salario sea conforme a la ley. Aquí todas las posiciones están clasificadas, podemos revisar los salarios en todas las ciudades, en cualquier provincia, ya está especificado por ley. Entonces, en función de esto, se hace, digamos, para poder establecer que va a haber un pago, pues, digamos, conforme a derecho, que no por ser extranjero te van a pagar menos, ¿no? Entonces, se estipula. Y ya contemplando todos esos, digamos, factores, si nos aprueban esa oferta, ahora sí puedo postular a un permiso de trabajo propiamente en este caso. Entonces, bueno, ese es el proceso ordinario. Existe con Perú algunos tratados. Esas imágenes que ustedes ven ahí en la diapositiva
Si quieren ir a la página de nosotros, pueden ir globalopp.ca, vayan a la sección de visas y en la parte de Work Permits, ahí pueden ampliar la información para que lo lean. Dentro del Tratado de Perú están algunas profesiones que pueden participar, ahí también están nombradas para que las revisen. Y bueno, el proceso es un poquito más sencillo en este caso, pero igual necesitamos una oferta de empleo por parte de la empresa para poder ejecutarlo de esa manera. Entonces, dicho esto, pues bueno, en este caso depende de lo que quieran hacer, porque bueno, en este tipo de procesos dependemos de que nos hagan esa oferta de empleo. Entonces, de repente puede llegar, de repente no. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado porque es donde radica la mayoría de los, digamos, fraudes en este caso, ¿no? Entonces, no hay agencias de empleo autorizadas por gobierno canadiense. No las hay. Eso es una cuestión directa entre la persona que te va a contratar y tú. Obviamente sí, hay despachos que hacen el proceso legal de lo que va a ser un LMIA o el proceso en sí, pero no propiamente que te estén ofreciendo el trabajo o que vas a pagar porque te den una oferta de empleo. Eso pues obviamente no es legal. Esto se los comento porque muchas personas quieren revisar esa parte o incluso, aunque lo mencionamos varias veces, aún así de todas maneras nos preguntan, ¿y ustedes ofrecen trabajo? ¿Y ustedes colocan para trabajo? No, nadie, sobre todo representantes autorizados por, representantes legales autorizados por el gobierno, pues obviamente hay que especificar que no se hace esto, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, para tenerlo claro, pero eso no quiere decir que no se puedan postular a los programas en este caso, porque realmente el proceso canadiense está enfocado a poder postular a la residencia permanente. Y como bien lo dije, bueno, a residencia permanente podemos participar todos los países en ese sentido, y a todas las visas, todo está, todo, y aunque estemos hablando, digamos, o que de repente ejemplifique con Perú, porque obviamente el Colegio de Ingenieros está en Perú, por eso no quiere decir que las otras nacionalidades no están incluidas, ¿no? Pero bueno, ¿cuándo vamos a optar a la residencia permanente en este caso? Hay bastantes programas, ahorita vamos a empezar a hablar al respecto, pero es importante definir los derechos que vamos a obtener cuando pasemos a digamos, a esta etapa. Y uno es el derecho por excelencia del canadiense es el derecho a la salud, ¿ok? Y en Canadá no vas a pagar por un doctor, es decir, aquí está incluido, es parte de los derechos, tenemos una tarjeta de salud, no importa en qué provincia vivas, te presentas con tu tarjeta de salud y vas a tener acceso a los servicios que pueden ser pues un doctor de familia o si necesitas ir al hospital o si de repente una cirugía, lo que necesites en ese sentido. Hay cosas que obviamente no están cubiertas por el sistema, como por ejemplo, pues puede ser el ortopédico o de repente el dentista, pero usualmente los beneficios de tu trabajo lo cubren. Entonces, bueno, esto lo mencionamos porque partiendo de ese derecho vienen muchos de los requisitos hacia residencia permanente, que ahorita haremos referencia. Pero bueno, ya cuando somos residentes permanentes, también la parte educativa, bueno, pues para los niños es gratuita desde kindergarten hasta high school. Ya eventualmente si queremos estudiar carreras técnicas o universitarias, maestrías, posgrados, demás, bueno, pues ya tenemos acceso a becas. Las becas son para canadienses, los financiamientos son para canadienses. Entonces, bueno, eso ya vendrá más adelante que ya seamos residentes permanentes en este caso. Y bueno, pues es Canadá un país de migrantes. Entonces, realmente aquí, si volteas al lado, pues la mayoría estudió en otro lado y habla otro idioma aparte del inglés o el francés. Tiene experiencia en algún otro país. Eso es lo más común del mundo en Canadá. Entonces, ya existen pues los mecanismos para, en caso de que necesites revisar o obtener la licencia pertinente para practicar, en este caso, pues bueno, se puede hacer.
Cuando tú vas a instalarte, cuando ya llegas como residente permanente a través de uno de los programas que existen para ello, vas a tener, digamos, servicios, pues vamos, de asentamiento con trabajadores sociales que nos van a ayudar, en efecto, pues desde las cosas más básicas. Hoy abrir una cuenta de banco, donde vamos a estar viviendo, quiero tomar más clases de inglés, quiero tomar más clases de francés, quiero conocer cómo funciona la parte de generar mi currículum, mi cover letter, la parte de empezar a postular a trabajos, todo lo indispensable en ese sentido para poder pues irnos adaptando, irnos incluyendo y sobre todo que empecemos a ser productivos, ¿no? Porque eso es algo importante en ese sentido. Y bueno, pues afortunadamente es uno de los países con más recursos naturales, es uno de los países también pues en que su economía es bastante estable. Obviamente el clima, pues así como va a ser muchísimo frío en invierno, también va a ser mucho calor en verano. No se siente como la gente piensa, ni uno se está congelando en invierno, ni pasa nada cuando es verano. O sea, ya todo está condicionado para ello en este caso, pero bueno, es parte de, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un país muy, muy grande. Entonces, también son muy marcadas las estaciones del año. Entonces, vamos a ir viendo que Canadá sigue siendo el número 1 en calidad de vida. Es uno de los mejores países en función de equidad racial, también para las mujeres, por infinidad de cosas, por equidad de género, seguridad social, pero sobre todo, pues tenemos amplios prestaciones en caso de maternidad. Por ejemplo, es un año de maternidad cubierta. Hay provincias que hasta 1 año y medio, que igual se puede compartir con la pareja. Uno de los mejores países para la crianza de los hijos y también para el retiro en este caso, ¿no? Entonces, de ahí vamos a partir. Ahora bien, vamos a ubicarnos en relación a Canadá. Este es Canadá, este es el país, y está dividido en provincias y territorios. Entonces, vamos a usar el término provincias como eso. Se divide en provincias, hay países que les llaman estados, departamentos, dependiendo. Para no tratar porque en Perú, por ejemplo, siempre, como el término provincia, piensan que es como algún lugar ahí medio rural o que no tiene como los servicios disponibles o demás, lo cual no es el caso, simplemente se llaman provincias. Y bueno, al norte son los territorios, son 3 que son Northwest Territories, Nunavut y Yukon. En este caso, ahí sí, eso es una zona muy fría. Si alguien quiere específicamente radicar en esa zona, pues ya lo menciona. Sí tenemos clientes ahí, pero son por cosas en específico, que ya sea por una situación en donde tuvieron una oferta específica de trabajo o tienen familia ahí, ya depende de cada quien. Esas zonas sí son frías en este caso. Y luego están las provincias. Empezamos aquí con la primera, que es British Columbia. Las ciudades principales son Vancouver y Victoria. Luego está Alberta, que las ciudades principales son Edmonton y Calgary. Luego está Saskatchewan, justo en medio de Canadá. Y las ciudades principales son Saskatoon y Regina. Luego está Winnipeg, que está en Manitoba. Luego acá está Ontario, que es donde estamos nosotros en Toronto, pero la capital es Ottawa. Luego está Quebec y acá son las provincias denominadas del Atlántico. Ahí en súper chiquito está Prince Edward Island. Luego está también Nova Scotia, New Brunswick y Newfoundland en Labrador en este caso. Entonces, bueno, lo que ven ahí en la parte izquierda, que son montos. Los montos están en dólares canadienses, ya ustedes harán su conversión. Y ese es el salario mínimo por hora, ¿ok? Estamos hablando de un salario mínimo, a lo mejor si trabajas, por ejemplo, en una cafetería, pues vas a tener el salario mínimo, ¿no? Que es viable, se puede vivir con el salario mínimo, pero no es el salario, digamos, de nivel profesional. Esos salarios van variando cada año según la inflación, obviamente van en aumento. No hay que confundirnos con los salarios en función de, aquí se ve que se gana más, entonces me voy para allá. No, es que el costo de vida es más alto.
Entonces también hay que ir revisando en ese sentido y considerarlo o tomarlo en cuenta, porque también a veces tenemos muchas nociones de cómo funciona nuestro país, que no necesariamente es cómo funciona Canadá. Por ejemplo, yo tuve muchos clientes peruanos en 2022 que quisieron, no, yo quiero ir a Toronto porque se imaginan que solo aquí iban a conseguir trabajo y al final terminaron yéndose a zonas como Saskatchewan o Manitoba, por ejemplo, o New Brunswick, porque aquí no es que no haya trabajo, sino que es muy competido, ¿no? Y hay provincias en las que hay una necesidad amplia de migrantes y otras que no, como British Columbia, como Ontario, ¿no? Que, o sea, no tienen una necesidad tan amplia de migrantes. Entonces, en ese sentido, pues siempre hay que revisar cuál es el panorama ideal para nosotros según pues nuestra ocupación, según a lo que nos dedicamos o lo que queremos hacer o el núcleo de familia que tenemos o si tenemos niños pequeños y lo que nos interesa es más que nada pues beneficios que puedan tener los niños. Cada familia es un mundo, tiene diferentes necesidades, entonces bueno, sobre eso se revisa. Se considera trabajo tiempo completo a partir de las 30 horas a la semana, aunque usualmente se trabajan 40 horas a la semana, y el trabajo de medio tiempo pues son 20 horas a la semana, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ir pues viendo cómo se estructura en este caso. Así que bueno. Hay bastantes programas para efectos migratorios, incluso ya no son 60 este año, son o van a ser un promedio de 80. Los programas hacia residencia permanente, porque es ahí donde está el enfoque realmente. Y bueno, los programas se dividen en dos digamos, en dos estructuras principalmente, que es a nivel federal y a nivel provincial. A nivel federal quiere decir que abarcan todo Canadá, a excepción de Quebec. Quebec siempre está exceptuado, Quebec tiene otra regulación en este caso, ¿no? Entonces, pues bueno, son la estructura federal, ahorita ya la revisaremos, y luego están los programas provinciales, ¿no? En este caso. Entonces, los programas federales son 3 categorías, en este caso, la categoría de trabajador calificado, Federal Skilled Worker, trabajador de oficio y experiencia canadiense. Y se rigen bajo un sistema denominado Express Entry, en este caso. Express Entry no es el programa como tal, es el sistema mediante el cual se seleccionan los candidatos que están participando en alguna de las categorías federales. Entonces, cuando nosotros vamos a ingresar nuestra aplicación, no importa qué programa sea, siempre tenemos que tener claros nuestros puntajes, porque los programas tienen puntajes y es importante revisarlos, porque a veces no basta con reunir los requisitos mínimos indispensables. Depende de cómo esté trabajando el programa en sí al momento de que yo voy a postular. Entonces, más que buscar un puntaje elegible, simplemente buscamos un puntaje competitivo, es decir, estar dentro de los rangos que se están seleccionando para el programa al que yo quiero participar, ¿no? Entonces, eso es inicial. ¿Por qué? Para yo ingresar una aplicación, la voy a ingresar a un sistema. Entiéndase por eso, un sistema de cómputo. Pero voy a ingresar mi aplicación ya se tiene que ingresar de manera completa, ya para ese entonces presenté todo lo indispensable de documentación, tanto para mí como para mi familia, si es que tengo. Y bueno, dependiendo de los rangos de mi puntaje, viene una selección. Una vez que me seleccionan, ahora sí el oficial de migración empieza a revisar mi aplicación. Entonces es importante verificar con anticipación cómo funcionan esos perfiles, cómo se van desarrollando. En este caso, en ese sentido vamos tomando en cuenta. Y bueno, de ahí vamos a revisar diferentes requisitos. El idioma, en efecto, siempre va a ser importante, depende en qué niveles, pero bueno, el idioma en general vamos a trabajarlo en esta categoría con el examen que se denomina IELTS general. En este caso, IELTS general es el que se puede presentar en toda Latinoamérica
en ese sentido. Y bueno, luego tenemos otro examen que se llama CELPIP. Ese no está disponible en Latinoamérica, solo en Estados Unidos, Canadá y algunos países de Asia. Entonces, usualmente las personas en Latinoamérica presentan el IELTS general en este caso, y el IELTS general de preferencia en un nivel de 6, que para estas categorías es un nivel intermedio. Y bueno, también se puede presentar francés. El francés se da con la Alianza Francesa. El examen se llama TEF Canadá en este caso. Y de ahí, pues depende de lo que quieran usar. Hay personas que hablan mejor inglés, hay personas que hablan mejor francés, hay personas que incluso tienen los dos niveles. Yo lo que les recomiendo es que si ustedes ya trabajan con un nivel en específico, o con un idioma, perdón, en específico, dices, oye, tengo yo el nivel intermedio de inglés, pues no se me pasen al francés, es preferible que trabajen mejor en el idioma que ya tienen, y siempre mejorarlo nos va a funcionar en este caso. Pero bueno, depende también del programa al que vayan a postular. Y la experiencia laboral, en este caso, pues aquí realmente a partir de los 3 años es el tope del puntaje ya para la aplicación. Entonces estamos hablando de que este programa está enfocado sobre todo a gente joven. Por ejemplo, ustedes que están quizá en su último semestre de estudio, o que están apenas recién graduados y están empezando con su experiencia, o que todavía no tenemos mucha experiencia laboral. Bueno, este es el programa para ello, en este caso, porque precisamente este programa realmente está enfocado, o estos programas a nivel federal están enfocados en su mayoría a personas entre los 23 y los 33 años de edad. Ese es como el rango más alto de puntaje en función de la edad. Aquí a partir de los 41 puntos ya no generamos puntaje. Entonces, no es que alguien de 35 no pueda postular este programa, no, simplemente tiene que revisar su puntaje con anticipación para verificar que es el programa que se va a generar en este caso, pues sea algo factible para ello, ¿no? Y todos los programas tienen fondos financieros. Los fondos financieros se revisan porque, bueno, cuando tú llegas a Canadá, si por alguna razón pues no quieres trabajar, porque al final puedes hacerlo desde el primer día que ingresas ya como residente permanente, pero si no quieres trabajar, hay fondo de ahorro y por lo menos el primer año para tu manutención, porque es lo único a lo que no vas a tener derecho el primer año en este caso, ¿no? Y en la parte educativa contemplamos con pues todo lo relativo a carrera universitaria. Luego hay personas que tienen, puede ser 2 carreras, puede ser alguien que tiene su carrera, un posgrado o maestría o doctorado, ¿verdad? Depende de su nivel educativo, pero estos programas sí están enfocados de preferencia a personas con nivel universitario en adelante. Y siempre van a incluir a la familia en este caso. Entonces, bueno, la categoría que está disponible para todas las personas es la categoría de trabajador calificado, es la más utilizada y no se requiere una oferta de empleo para ello, es decir, en función de tu puntaje, de los requisitos que cubres o esos elementos, podrás participar directamente en la categoría para obtener residencia permanente. Entonces, ahí de repente leía, es que no tengo oferta de empleo. No necesitas tenerla, sino ya tu perfil en sí es lo que va a generar. A veces las personas usualmente tienen todo, quizá tengan que trabajar un poco en el idioma y listo, en este caso, pero bueno, no se requiere una oferta de empleo para postular en esta categoría, que es la categoría de trabajador calificado. Luego, porque en esta categoría participan todas las posiciones, todas las profesiones, ese no es problema, obviamente siempre a nivel profesional. Entonces, bueno, por ejemplo, ustedes que son ingenieros mecánicos, pues todos pueden postular a esta categoría. Ahorita ya hablaremos de los programas provinciales en este caso, pero bueno, esto más que nada lo menciono porque hay carreras que sí están reguladas, o sea, que realmente van a necesitar una regulación, que es la parte, por ejemplo, de salud, los médicos, las personas que estudiaron derecho y las personas que se dedican a la parte educativa. Pero estoy hablando de educativo a nivel con menores de edad,
que son las personas que dan clases de kindergarten hasta high school, porque son las 3 cosas que regula gobierno en ese sentido, ¿no? O de manera un poquito más estricta. Entonces, bueno, pues aquí participan todas las categorías en este caso. Y luego está la categoría de trabajador calificado, trabajador de oficio, es la que está en medio, y ahí sí, esta es una categoría en la que sí se necesita una oferta de empleo. Y aquí, bueno, está enfocado a personas que trabajan en áreas como, pues, minería, construcción, la parte de petróleo, ese tipo de oficios en este caso, ¿no? Y luego está la parte de experiencia canadiense, ese es el último programa, porque solo son 3 a nivel federal. Y esta categoría está enfocada a personas que ya cumplieron 1 año de trabajo tiempo completo en Canadá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder enfocarnos a eso si todavía no tenemos este trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde entra el estudio. El estudio puede ser una herramienta migratoria. Entiéndase estudio aquel que para efectos migratorios califica, que en todo caso serían carreras a nivel técnico, posgrados, carreras universitarias, maestrías. Esos son los grados que califican. No vendríamos a estudiar, por ejemplo, idiomas, porque eso no nos da derecho a nada. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta si vamos a venir a estudiar es dónde vamos a estudiar y qué vamos a hacer en ese sentido, y sobre todo si venimos con nuestra pareja, con nuestros hijos. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo vengo a estudiar un programa, no sé, de Business Management, es un programa de 1 año, se le denomina posgrado o Postgraduate Certificate. Es una especialidad y esto me da a mí la oportunidad de trabajar tiempo completo, de estudiar tiempo completo y trabajar medio tiempo, que son 20 horas a la semana. Si soy soltero, bueno, pues simplemente voy a estar estudiando, trabajando medio tiempo. Cuando yo me gradúe, si me gradúo en tiempo, todo en orden, voy a ser elegible a un permiso posgraduación para poder ahora sí trabajar por el mismo tiempo que estudié, que en este caso pues es ese año. Ahora bien, si yo tengo pareja, bueno, pues mi pareja me puede acompañar y mi pareja va a tener acceso a un permiso de trabajo tiempo completo. Entonces, ¿quién va a llegar primero al proceso de residencia? Pues mi pareja, ¿no? Más que el que está estudiando. O sea, el estudio por sí solo no nos da la residencia, sino que nos abre oportunidad a que podamos optar eventualmente o nuestra pareja a permisos de trabajo y de ahí empezar a encaminarnos hacia ese proceso, si así lo queremos hacer, en este caso, ¿no? Y nuestros hijos, siempre y cuando sean menores a 18 años, van a estar cubiertos de manera gratuita, como cualquier niño canadiense, para estudiar, en este caso, ¿no? Entonces, de ahí, pues hay que revisarlo en ese sentido y verificar sobre todo dónde vamos a estudiar, porque eso es uno de los errores más comunes. Primero, ¿qué vamos a estudiar y verificar? Porque ni todas las escuelas ni todos los programas son válidos para efectos migratorios. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. No se trata de tener un co-op, como le llaman, o prácticas, porque también hay muchos programas que se otorgan por parte de instituciones de inglés, en donde vienes, haces un programa corto que aparentemente es como más barato, pero tenemos luego un co-op, pero eso no califica para migración. Entonces ahí hay que tener cuidado porque de repente luego estamos en ese tipo de procesos y no necesariamente se adaptan a lo que nosotros queríamos al final, ¿no? Entonces cada persona quiere cosas diferentes. Hay personas que simplemente quieren venir por una temporada, hay personas que realmente van a hacer esto pues como una herramienta migratoria. Depende, hay que revisar dónde vamos a estudiar. Eso es súper importante cuando vamos a verificar dónde vamos a estudiar. Eso ya lo vemos en una asesoría porque es muchísima información, pues nunca acabamos aquí en este caso, pero en ese sentido, ahí es donde entra la mayoría de los programas provinciales, ¿no? ¿Por qué? Depende mucho de dónde vayas a estudiar. Porque si tú, por ejemplo, tienes 42 años y quieres venir a hacer un programa a Ontario, oye, pues en Ontario la edad abarca hasta los 41. Entonces, pues aunque venga a estudiar y luego a trabajar, pues no necesariamente me voy a poder establecer ya en la parte de residencia permanente porque ya no me va a dar
mi perfil. Entonces, imagínate si ya hiciste un gasto de, pues, porque venir a estudiar aquí, pues es una inversión de dinero, pero también de tiempo, y aparte si incluye a la familia, todas esas cuestiones, pues tú quieres analizar primero dónde nos conviene más estudiar. Porque, oye, que si estudio en New Brunswick, a lo mejor voy a poder postular a 3 programas, pero si estudio en Ontario, solo 1. Ya si nos vamos, eso ya se revisa en una asesoría porque es muchísima información y depende de muchos factores, pero es nada más como para que tengan ustedes un ejemplo de lo que se requiere en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues los programas provinciales, cada provincia tiene sus propios programas para atraer migrantes. Hay programas a los que podemos entrar de manera directa, igual, nuevamente, en función de un puntaje, o bien para los cuales, en efecto, entraríamos usando el estudio, o si ya tenemos una oferta de empleo, dependiendo de la situación, ¿no? Y bueno, pues aquí el idioma puede variar porque hay programas que empiezan en niveles básicos, hay programas que van a intermedios, dependiendo, es variable, pero aquí sí hay una diferencia porque los programas provinciales sí están enfocados un poco más a gente ya con experiencia laboral. Aquí es al revés, de los 33 en adelante, personas que tengan un mínimo de 5 a 6 años de experiencia laboral. Hay programas como los de Saskatchewan que incluso revisan los últimos 10 años de experiencia laboral. Entonces, en ese sentido, pues estos programas ya están enfocados a personas que tienen esa experiencia laboral, ¿no? Y esa experiencia laboral es lo que nos va a dar entrada a los programas. Ya lo que has hecho, no la oferta como tal. Entonces, las edades varían de provincia en provincia. Las más estrictas son Ontario y British Columbia, porque se rigen bajo un sistema federal y es hasta los 41. Luego vienen Alberta, Manitoba y Nova Scotia hasta los 45. Luego viene, en este caso, Saskatchewan a los 50, New Brunswick, Prince Edward Island a los 55 y por último, Newfoundland a los 59. Después de los 59, no hay programas. La edad es importante, no estamos hablando de edades ya considerables y ni estamos diciendo que no se pueda, simplemente que entre más edad tienes, más necesidad del sector salud tienes, vas más encaminado a utilizar ya pues una pensión, una jubilación. Aquí no es como en otros países, no tienes que haber trabajado, no sé, X número de años para poder tener gastos cubiertos, porque bueno, puede suceder algún tipo de cuestión a nivel física o mental que te impida trabajar y tienen que entrar seguros de gobierno para la manutención. Entonces, en ese sentido, se revisa en este caso. Entonces, si ustedes ya están de los 55 en adelante, bueno, pues en efecto, cuando nosotros vamos a asesorar, hacemos una asesoría preliminar, revisamos. Si hay oportunidad, les decimos, ok, podrías postular, pero esto, ya esto, nada más, porque no es que no te queramos pues, mostrar todos los programas que existen, no, simplemente que nos tenemos que guiar pues en función de las oportunidades que estén disponibles en cuanto a los requisitos que se tienen que cumplir para los programas. Entonces, en ese sentido, se revisa. Y bueno, igual siempre hay un fondo financiero, hay programas que sí lo requieren, programas que no, depende mucho de la provincia porque son variables en ese sentido. Y bueno, pues la parte educativa aquí se abarca carreras técnicas, luego carrera universitaria, maestría, doctorado. Y siempre van a incluir a toda la familia en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, nada más para que lo tengan presente. Así funcionan. Por ejemplo, Saskatchewan tiene un programa en donde hay alrededor de 200 ocupaciones en demanda, se puede postular directamente en este caso. Y bueno, pues en ese sentido se va revisando, de repente abre Saskatchewan, también Nova Scotia ha tenido programas de ese tipo, también Manitoba. Entonces, en ese aspecto, pues se va revisando, ¿no? Ahora es importante contemplar que cuando somos ingenieros, pues ahora sí que depende de la provincia donde vamos a establecernos. Pueden eventualmente acudir a la Asociación de Ingenieros Pertinentes si ustedes quieren contar con la licencia que se requiere. Ahora,
Con los ingenieros, depende, yo recomiendo que ya cuando estén en Canadá, que ya estén trabajando, además, que ya estén en ese rubro, lo hagan, porque yo tengo muchos clientes que son ingenieros y no necesariamente optan a la parte de la licencia, porque la licencia es una responsabilidad. Y a veces la gente no quiere ese tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque es a nosotros a quienes van a demandar, los que tenemos que contar con los seguros. Entonces hay muchos, digamos, despachos de ingeniero o lugares donde trabajan los ingenieros en donde hay una persona autorizada o dependiendo de lo que estén haciendo o lo que se necesite en ese sentido. No necesariamente todo el grupo de ingenieros está regulado por una persona. Entonces depende lo que quieran hacer en ese sentido, pero eventualmente, ya que sean residentes permanentes, es la recomendación, porque también va a variar según la provincia donde estén situados. No es el mismo proceso en Ontario que en Saskatchewan. Entonces, hay lugares que son mucho más sencillos que otros para obtener esto, ¿no? Entonces, pero si lo quieren hacer, existe la página que se llama Engineers Canada y ahí se puede revisar. Depende del tipo de ingeniería que tengas, porque no es lo mismo para el ingeniero civil que para el ingeniero mecánico, que para el IT, o sea, son diferentes. Entonces, primero, punto número 1, tendríamos que ver hacia qué provincia. Luego, si mi ingeniería o específicamente a lo que yo me dedico requiere forzosamente una licencia o no, en ese sentido se va revisando en este caso. Entonces, bueno, pues nada más para que contemplarlo en ese sentido. Y ahí, en esta misma página, se pueden contemplar pues todas las asociaciones dependiendo de la provincia. Entonces, ahí te dice Asociación Profesional de Ingenieros y Geoscientists, y ahí está la de Alberta, está la de Saskatchewan, está la de Manitoba. Ahí está. Y si se fijan, de repente nada más hay para Geosciences, porque como les digo, o sea, en la parte de ingeniería es muy variable. No siempre necesitan licencia, depende de lo que quieran hacer o específicamente en lo que van a trabajar. Entonces, es preferible primero revisar exactamente pues el rubro al que nos dedicamos y demás. Nosotros ya en una asesoría dependiendo, en ese sentido también lo mencionamos de ser necesario, pero usualmente los exámenes a licencias o demás se presentan ya que eres residente permanente. Entonces, para tenerlo en cuenta, estos son salarios promedio para efectos de ingeniería. Los salarios no los seleccionamos nosotros, esos son los salarios que ya estipula el gobierno canadiense, porque como les dije, todas las categorías, todas las posiciones están codificadas aquí. Y bueno, pues esas son algunas en relación a la parte de mecánica como la parte técnica. Además, esto tienden a hacer cuando ustedes están como iniciando su carrera, que todavía no hay mucha experiencia. Usualmente los salarios que se utilizan son estos de aquí, que es el salario promedio, ese es el salario por hora. Aquí está ya si trabajas a nivel senior, a nivel de gerencia o tal cual como ingeniero mecánico, o en otras, aquí abarca pues todo lo que tenga que ver entre, depende, este ya es un poquito más específico, por ejemplo, si trabajas con, ¿cómo se llama? En aeropuertos o dependiendo, porque cada uno tiene su clasificación, no crean que esto es una clasificación y ya cuando la revisas, ahí te maneja un set de posiciones que pueden ser bastantes, simplemente ese es el grupo. Y bueno, pues ese es el salario promedio, si se fijan aquí están estipulados, es el salario por hora en dólares canadienses, ya ustedes lo pasan americanos. Y en este caso, si quieren saber su salario anual, pues multipliquen eso por 40, que son las horas semanales que usualmente se trabajan, 40 horas, y luego por 52, que son las 52 semanas del año. Y entonces ese es su salario anual promedio para este tipo de posiciones o este tipo de profesiones en este caso, ¿no? Entonces, se va revisando en ese sentido y vamos viendo qué es lo que se trabaja. Por ejemplo, cuando te hacen una oferta de empleo, y si te hacen una oferta de empleo como ingeniero mecánico, se tiene que respetar este salario por hora. No te podrían estar ofreciendo, oye, te va a pagar 18 horas la hora, no, porque pues obviamente no se puede. Las ofertas de empleo tienen que estar en este salario que es el promedio. Entonces, eso está ya estipulado precisamente también para todos esos factores. Y para que, bueno, regresamos al punto. Aquí la mayoría de las personas son de otros países o llegaron
ya como residentes permanentes nuevos, entonces también es bueno conocer en mi rubro, pues, cuánto más o menos es el salario para que cuando yo vaya a trabajar o me digan, oye, ¿cuál es el salario esperado? Ya también nosotros podamos promediar, pues, en función también de nuestra experiencia. Hay muchas personas a las que cuando empiezan dicen, no, pues, ahora sí que con que me den trabajo, pero la realidad es que no funciona así. Aquí de repente pueden pues proponer sus salarios o trabajar con eso. Y ha funcionado. Yo tengo clientes que igual han tenido de repente varias ofertas y dicen, oye, me está ofreciendo esta empresa así, y esta, y le dice a la otra empresa, oye, pero esta me ofrece tanto, y así van negociando sus salarios para, pues obviamente tomar la que mayor les convenga, ¿no? En este caso. Entonces, pues es muy amplio el sistema, son muchos los programas y como les dije, están determinados o están abiertos para todas las nacionalidades, eso no es problema. En este caso, las únicas nacionalidades que tienen permisos abiertos o programas específicos en Latinoamérica son Chile y Costa Rica en este momento. Entonces, a menos que tengan ese pasaporte, pues no, el resto de Latinoamérica tiene que trabajar con ofertas de empleo, ya sea vía LMIA o si hay algún tratado con el país en este caso. Y recordar que no hay agencias de empleo que no, digamos, si tú quieres postular y lo quieres hacer, pues lo puedes hacer vía internet, buscando en las páginas usuales, pero ya siempre asegurarse que si van a buscar trabajo y tienen una oferta, revisen esa oferta, traten de tener asesoría. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido casos en los que nos dice, tenemos la cita tanto con la empresa que quiere contratar como con, contigo, y revisamos y le explicamos, mira, este es el proceso que hay que seguir, este es el salario que marca la ley, estos son los parámetros, este es el proceso que se tiene que generar, ¿están de acuerdo? Sí, perfecto. Y entonces que se proceda a hacer una oferta también para verificar que la empresa existe, que es válida, que no va a haber ahí fraude. No, si alguien les cobra por ofrecerles empleo, ahí ya vamos mal. Entonces, tener cuidado con esos parámetros. Pero como les digo, los programas están diseñados para poder postular directamente. Entonces, si ustedes ya reúnen esos requisitos o están dentro de los rangos o de los puntajes que se requieren, pues perfecto. O si de repente hay que trabajar en algunas cosas, pues bien, los procesos no se van a dar de la noche a la mañana, son procesos ya de residencia permanente en este caso. Entonces, en ese sentido, pues, nada más para que planifiquen, y en la medida que planifiquen, pues el proceso se va llevando de manera como pues ordenada, y van previendo cualquier cosa que se pudiera presentar en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, hay que revisarlo. Pero eso es a grandes rasgos el proceso. Si quieren revisar más información, lo pueden hacer en la página. Ya les estuvieron dejando ahí links para leer, pues, de diferentes cosas. Hay una sección de noticias, ahí la pueden revisar, que en este caso, pues, ahí vamos poniendo todo lo relativo a programas o demás noticias, pues de manera como más inmediata que se vayan dando, porque el sistema cambia bastante constantemente. Y luego también hay una sección que se llama Moving to Canada. Esta sección ya está centrada para personas que estén trabajando de preferencia con procesos de residencia permanente, o si ustedes quieren saber qué derechos vienen después de ser residente permanente, porque por ejemplo ya cuando seas residente permanente, ahora sí, hay visas especiales para papás o abuelos de residentes permanentes, o eventualmente incluso ya podrás pedir a tus padres o tus abuelos en procesos familiares. Ahí también habla de pues salarios, algunas otras cosas a considerar, los beneficios que se te otorguen cuando vas ingresando a Canadá. Todos esos factores van a estar considerados en este caso. Y bueno, ya de ahí se puede partir con alguna información, pero de todas maneras, en el caso de nosotros, ya cuando vas a establecerte como residencia permanente, bueno, depende mucho de la provincia donde te vas a establecer, pero en principio vas a tener tiempo para organizarte, para ir previendo todo en este caso. Así que bueno, pues fui dando respuesta a lo largo de la charla, creo que a algunas de sus preguntas en este caso. Así que bueno, pues si tienen alguna otra pregunta, váyanla colocando en la parte del chat.
Y en referencia a la asesoría y cómo funciona, les va a hablar Luis al respecto. Y de ahí ya pueden entender mejor cómo funciona la asesoría. Y si hay alguna otra pregunta, pues ahorita doy respuesta. Voy a tomarme un momento nada más para agarrar un poquito de aire. Gracias, Mildred. Sí, de hecho, pues es como si les dijéramos a ustedes, los ingenieros mecánicos, que nos dieran una charla de ingeniería mecánica en media hora. Tienen que englobar todo, entonces esperemos que esta información les sea útil para entender los programas y los procesos en los cuales pueden y tienen para poder aplicar por una residencia permanente, empezando por que es una residencia permanente, y las cuestiones laborales, que eso es lo que ya les comentó la licenciada Gutiérrez. Mi nombre es Luis Garnica, soy gerente de Relaciones Públicas y Marketing de Global Opportunities. Nosotros estamos localizados en Toronto, Canadá, como lo dijo Mildred. Para aquellas personas que acaban de llegar, muy probablemente puedan ver este video después o puedan vernos en otros seminarios que tenemos, como en otras instituciones tan importantes como esta. Y en la próxima semana estaremos, de hecho, en el Colegio de Ingenieros del Perú, por si también quieren asistir a esa charla, y es totalmente gratuita. Agradecemos al Colegio de Ingenieros. Y para los que quieran tener una consulta con Mildred directamente, esta consulta vale $158 canadienses, se paga a través de PayPal. Me pueden enviar un email a info@globalopp.ca, es el email que yo les envié para poderles enviar la información que necesitan enviar. Esta información básicamente se refiere a sus currículums, hojas de vida, el pago, y tienen que llenar un formulario para que cuando se sienten con Mildred directamente, ella ya tenga la información de ustedes y con ello vaya directamente a indicarles cuáles son los programas, cuánto cuesta, qué tienen que hacer, las provincias, qué es lo que va a pasar, el proceso en sí, y toda la información como tal se da en esa consulta, que dura aproximadamente 45 minutos a una hora, y la cual se da también o se puede dar con su pareja o solamente con las personas como tal. Entonces les invito a que se pongan en contacto conmigo a info@globalopp.ca para que podamos enviarles la información a los que estén interesados en poder ser evaluados e indicarles exactamente qué es lo que pueden hacer con base a su perfil. Y podemos contestar algunas preguntas y dar por terminado el seminario, ¿no, Miguel? Creo que ya me preguntaron como 3 veces lo relativo a las ofertas de empleo. Yo no puedo hablar de ningún lugar, sitio seguro, además, porque no hay lugares autorizados para conseguir ofertas laborales. Entonces yo no puedo mencionar nada al respecto. Y alguien que me preguntaba lo relativo a ingeniería agrícola, sí, claro, es una ocupación bastante demandada en diferentes provincias, pero sí hay muchísimo campo en la parte de ingeniería agrícola. En este caso, bueno, lo relativo a la asesoría, pues ya lo mencionaron. Y los costos de canasta básica, no, pues imagínate, puede ser uno en Alberta y es otro en Manitoba y es otro en New Brunswick, porque los costos de vida son muy diferentes de provincia en provincia. Lo que sí es que el salario mínimo está estructurado en función de esa parte, ¿no? Para que dé para cubrir los costos básicos. En este caso, usualmente no se ganan los salarios mínimos cuando estás trabajando a nivel profesional. Y los procesos canadienses están enfocados a que trabajes a nivel profesional, a que puedas. Por eso te piden determinado nivel de idioma, por eso te piden cierta estructura para que cuando llegues te puedas adaptar de manera más ágil y hacer esa transición en este caso. Y bueno, pues ahora sí que el que llegó al final, revisa, ahí quedó la charla, yo creo que grabada para que revises, porque no se trata de homologar títulos en Canadá. Tus títulos van a ser válidos, lo que no es como que vas a volver a estudiar tu carrera o demás, no, simplemente si lo requiere tu profesión, eventualmente pasarás por un proceso de licencia. Y las licencias pueden ser variables de provincia en provincia, hay procesos que duran unos meses, los más largos son los de los médicos, que duran aproximadamente 1 año, en este caso. Y bueno, pues otra pregunta que hacen, y eso también es, ¿qué perfiles tienen mayor probabilidad de éxito? Las personas que son abiertas en el sentido de saber que la estructura canadiense es otra en función de tu país,
que ya tienen muy claro lo que quieren hacer y que se trabaja para ello. Eso es una noción sumamente importante. O sea, que no por el hecho ok, ya quiero hacerlo, se van a dar las cosas. No, es un trabajo constante. Entonces hay cosas que las vamos a adecuar o tratar de agilizar para el proceso. Afortunadamente hay campo para la mayoría de las profesiones, ese no es como el problema, y si se quiere migrar a Canadá entre más joven mejor, eso es un hecho, no porque nos gustaría que no fuera así, pero bueno, desafortunadamente así es el sistema, entonces en ese sentido así se estructura, ¿no? Eso es sumamente importante. Y estructurarlo, porque cuando las personas son bastante estructuradas en función de ver las cosas con tiempo, de trabajar y de tener ese compromiso, porque una parte la hacemos nosotros, pero hay otras cosas que hacen ustedes, ¿no? Como ir a presentar un examen de idioma. Si tú no estudiaste para el examen, pues no lo vas a pasar, ¿no? Entonces, en ese sentido es como más el compromiso. Ahí es donde se revisa. Y bueno, pues aquellas personas que me están preguntando, oye, que soy ingeniero tal, ¿tengo o no tengo oportunidad? No sé, porque para eso necesito revisar pues las edades, la experiencia laboral, clasificarla, ver todo el panorama y de ahí entonces ya hablar de los programas en específico en este caso, ¿no? Entonces, y acuérdense que Estados Unidos y Canadá son dos países diferentes, las regulaciones son totalmente diferentes, aunque estemos ahí el uno con el otro. Entonces, desconozco lo que funciona en Estados Unidos, pero es muy diferente en función de sus procesos y sus programas. Nosotros tenemos médicos que van y estudian en Estados Unidos y no por eso pueden venir a ejercer acá, ¿no? Entonces, es diferente el sistema. Las personas que quieran ver áreas relacionadas con Quebec, véanlo estrictamente con alguien que radique en Quebec, porque ahorita tienen están reformando todo. Su predominante ya va a ser estrictamente el francés para efecto de los procesos y bueno, si tus familiares son directos, o sea, son papás, hermanos, no hermanos, pero podrías, sí tienen que ser hermanos, familiares directos, puede ser que haya alguna probabilidad, si no, pues tienes que entrar a través de los programas ya desarrollados a nivel profesional, incluso para Quebec, en este caso, ¿no? Entonces, ahí vamos a verificar los montos para los programas en función del fondo financiero. Son muy variables dependiendo de cada programa. Ya en las asesorías los vemos porque también depende del número de familia que tienes. No es lo mismo para una persona que para una familia de 5, ¿no? Va incrementando según el número de familia. Pero ya cuando tienen una cita se llevan toda esa parte por escrito, esos son los costos, eso es el fondo económico que tienes que tener, esto es lo que vas a contemplar y en estos periodos de tiempo y así lo vas revisando. Si ya se tiene 59 años, desafortunadamente soy honesta, no. Ya a menos que ya tengas el nivel de idioma y todo en orden y demás, porque no necesariamente desconozco a qué te dedicas, qué estudiaste, todas estas cosas o los elementos y para verificar que en efecto puedas postular, porque como estás ya en el último rango de edad, pues obviamente tendrá que ser una aplicación súper rápida y a veces no siempre se puede. Entonces, pues desafortunadamente no puedo responder, pero la única provincia que abarca hasta los 59 es Newfoundland and Labrador, en este caso. Y la consulta, si estás soltero o soltera, pues es nada más para ti. Que si tienes familia, pareja, hijos, se revisa igual. Y el costo es el mismo si estás soltero, en pareja o en familia. ¿Ok? Y no entendí la pregunta que dice que si existe algún programa que no requiera residencia permanente. No, los programas son para que obtengas la residencia permanente. Lo que requieren, pues son estructura de puntaje que va a partir de tu edad, de tu nivel educativo, de tu nivel de idioma, esos factores. Si no quieres venir como residente permanente, pues están las visas, ya sea que quieras venir como turista o quieras venir a estudiar en este caso, o eventualmente si tienes una oferta de empleo y quieres venir a trabajar en este caso, ¿no? Y bueno,
se va revisando. Todo lo que me hablan en montos y demás, los costos son variables, regreso al punto, desconozco su perfil como para dar un costo, porque los costos no son iguales para todos, ni los programas, regreso al punto, hay programas que duran 6 meses, hay programas que duran 2 años, es muy diferente. Y se explica todo el proceso y va como muy en etapas para evitar cualquier situación. Hay cosas por las que se pueden negar, que son situaciones como enfermedades médicas, antecedentes penales. Eso usualmente lo revisamos con anticipación para verificar o que si hay un riesgo, pues que conozcas el riesgo y decidas si lo quieres correr en este caso. Si quieren hacer el costo que no sea a través de PayPal, pues haces una transferencia directa a la cuenta, se llama wire transfer. En este caso, ¿no? En ese sentido ya lo revisamos. Y bueno, pues creo que son las preguntas, porque la verdad las preguntas son como muy en función a personas en específico. El link, más que el link ahí te dejó Luis su correo y dejó, aquí está, se los pongo en la pantalla. Este es el correo electrónico al que pueden escribir si quieren una asesoría. Ahí están nuestras redes sociales. Es info@globalopp.ca, pero de todas maneras ahí dejo el correo. Si no tienen un buen nivel de idioma, pues no es problema, siempre y cuando estén en la disposición de trabajarlo. Y ya en la asesoría les explicamos, porque depende el programa, el nivel de idioma, y bueno, también revisamos de manera preliminar con exámenes, y también hay, ya eventualmente nos ayudamos de un asesor educativo para que revisen ese tipo de programas, o lo que vaya a ser como más funcional. Cada persona es diferente, hay personas que son muy ágiles para aprender idioma y otras que les cuesta mucho trabajo. Depende, pero en ese sentido, pues vamos haciendo recomendaciones y también en función de eso vamos organizando los tiempos de la aplicación en este caso, ¿no? Entonces, pues bueno. Pues los estudiantes recién egresados no tienen como desventaja en el sentido de que hay programas que están orientados a gente muy joven. Si no, de plano no tienes experiencia laboral, regreso al punto, depende de cada quien. Yo tengo muchos clientes que, no sé, inicialmente me ven, tenemos una asesoría, revisan, hay personas que planean y dices, bueno, en este momento no cumplo los requisitos, pero en un año sí, pero en un año ya no solamente voy a cumplir el mínimo, sino tengo tiempo incluso de mejorarlo. Entonces ya sabes específicamente qué cosas. Y hay cosas que se pueden hacer en principio para ir ayudando. Y bueno, eso lo vamos definiendo en el proceso. Lo bueno de cuando eres recién egresado es que por lo regular se es joven. No siempre, pero por lo regular se es joven. Y en ese sentido, pues tienes tiempo también de organizar tu proceso en todos los sentidos. En la parte de puntaje, de finanzas, según lo que quieras hacer, porque pues, obviamente casi siempre hay como un poquito más de posibilidades en ese sentido. Pero bueno, a la persona si tú tienes una oferta de empleo, primero que nada verifica que la oferta de empleo sea válida. ¿A través de qué proceso se va a hacer la oferta de empleo? Si es el de Maya y si es qué programa, tenerlo claro, quién va a ejecutar eso en este caso. Qué tiempo y eventualmente, dependiendo del tipo de permiso que se tenga, pues el tipo de proceso residencial que puedas postular. E incluso si tienes familia, para que al momento de tener permiso de trabajo puedas abarcar a tu familia. No hay convenios con universidades ecuatorianas para empleo, por lo menos yo lo desconozco. No. Y el programa de Federal Skilled Worker, el tiempo de procesamiento es de 6 meses, pero en los programas, regreso al punto. A veces nos tardamos un poquito más en tener la aplicación lista que en lo que dura el proceso. Depende, cada quien es diferente, pero, pero dura 6 meses de procesamiento los 3 programas a nivel federal. Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trade y Canadian Experience Class, en este caso. Y bueno, de lo demás, Luis, pues no sé si puedes o no postular, porque tengo que ver, hay personas que ya incluso cuando se gradúan tienen experiencia laboral, hay otros que no tienen nada.
Entonces, bueno, pues habrá que revisar tu perfil. Pero espero la información haya sido de utilidad. Ahí dejaron el correo o ahí está para que ya si tienen algunas otras dudas, cuestiones, lo puedan enviar. Y bueno, pues si van a tener asesoría, pues ya los estaré conociendo más adelante y ya estaremos hablando específicamente de su perfil. Que tengan buenas noches. Gracias, espero haya sido de utilidad. Gracias a Luis, gracias al Colegio de Ingenieros y bueno, pues que tengan buen fin de semana. Gracias a todos, los invitamos a visitar nuestra página, en la cual van a ver los próximos seminarios que se imparten y los que se impartieron también, e incluso los que se van a impartir para la Universidad de San Francisco de Quito en un futuro para aquellos que están en Ecuador. Gracias a Alison y también al ingeniero por darnos la oportunidad de darles toda esta información. La grabación probablemente estará en Facebook, en la página del colegio, y si no, probablemente también lo podamos poner en nuestra página de nosotros, globalopp.ca. Agradecemos a todos su atención y damos por concluido este seminario. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias a todos, que pasen bien, buena noche.